6 años pueden salir, por favor. De 3 a 6 añitos pueden salir a su escuela dominical. De 3 a 6 años. Ahora si pueden salir todos los de 7 a 9, 7 a 9, 7 a 9 años. Todos los de 12 a 7 a 9, 10 a 12, 10 a 12 años pueden salir. Y los jóvenes también pueden salir, todos los jóvenes de 12 en adelante, 13 en adelante, pueden salir a su clase. Nosotros, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Hermano Juan, ¿puede venir a leer el capítulo 5? Pase, hermano, y lea el capítulo 5 de los Hechos, donde vamos a predicar esta tarde. Hechos 5, si puede leerlo, hermano, todo el capítulo 5. No, de hecho no todo el capítulo, es muy largo. Vamos a leer versículo 1 al versículo 16, por favor. Después se puede orar. Oramos, empecemos, hermanos. Vamos a orar. Del capítulo 5, bueno, yo voy a leer igual como lo hacemos. El pastor lo hace, yo el 1 y ustedes el 2. ¿Estamos todos ahí? Amén. Ok. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad Y sustrajo al rey y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajase del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Vamos a leer todos el 17, hermano. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
y se llenaron de celos. Padre amado, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, de dar testimonio, Padre amado, de lo que has hecho a través de los apóstoles, tus siervos, a través de tus escogidos, amado Dios. Vemos, Padre Santo, que mentir al Espíritu Santo trajo consecuencias, Padre amado, en este pasaje, y nos has mostrado, Señor, que la rectitud y de honrarte, Padre Santo, es tu voluntad. Pedimos, mi Dios, que a través de esta palabra nos enseñes, nos haga recordar y nos muestres, Señor, que tú quieres nuestro corazón, que demos nuestra vida, Señor, para servirte, para amarte y poder llevar esta palabra, Señor, a la gente, Señor, afuera, y que nos sigas hablando a través de ella, Padre. Y gracias por el perdón también que nos das a través de tu sangre preciosa. Bendice, mi Dios, esta noche tu palabra, que sea la medicina que necesitamos, Señor, sea el bálsamo para poder ser sanado de cualquier enfermedad. Pidemos, Padre Santo, que bendigas, mi Dios, con poder en esta noche. Unge al siervo con poder para que le muestres y nos enseñes, Señor, tu palabra, todo lo que está escrito y todo lo que quieres enseñarnos esta noche. Bendice el resto de la enseñanza. Y si alguien está aquí, Padre amado, que aún no te ha conocido, aún ha escuchado de ti, pero no te ha recibido, no ha buscado de su salvación, pido, Padre Santo, que esta noche sea el día de salvación, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias donde estábamos, ahí en Hechos. He estado predicando los domingos por la tarde acerca del avivamiento. El avivamiento es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo obra en nuestra iglesia, obra en nuestra familia, obra en nuestro corazón. Pero esta noche el mensaje es de no pecar contra el Espíritu Santo. El mensaje lo he titulado Pecados del creyente contra el Espíritu Santo. El contexto es uno donde la iglesia está siendo avivada. La iglesia está pasando por avivamiento en estos días. Dios está manifestándose en la iglesia de una manera maravillosa. Fíjese lo que dice el libro de Hechos 4, por favor. Hechos 4. En el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, bueno, el contexto es que, hermanos, acaba de pasar el avivamiento de Hechos 2. Dios había visitado el Espíritu Santo había visitado la iglesia y les había dado el poder. Lenguas habían caído repartidas como de fuego. Los creyentes, los discípulos empezaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y había un avivamiento, había un ambiente de gozo, de presencia de Dios, de plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba derramado en estos días y estaba obrando grandemente. Los discípulos, dice la palabra de Dios, vendían, o los que habían creído y tenían heredades, vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. Note lo que dice el versículo 37. Como tenía una heredad, esto es versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que está pasando es que había en este tiempo
un sentir de que Cristo iba a venir muy pronto, aún en su misma generación, en su mismo tiempo. Y ellos estaban vendiendo sus propiedades. Es como si usted y yo, los que tienen casa propia, la venden, pensando, Cristo viene, no necesito casa. ¿Para qué quiero casa si Cristo viene? Vamos a venderla. Y vivimos aquí en este lugarcito todos, y los necesitados los ayudamos con lo que nos den de las casas que tenemos y vendemos. Y es lo que estaban haciendo. Dice Bernabé, él dice, tenía una heredad, versículo 37, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y es lo que estaba pasando en el contexto. Ahora, en el capítulo 5 hubo una pareja que quiso usar esto de traer el dinero y poner los pies de los apóstoles para vanagloria, para su propio beneficio. Note versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso ¿en dónde, hermanos? A los pies de los apóstoles. Estaba haciendo lo mismo que Bernabé, pero no estaba siendo honesto con los apóstoles. Pero tampoco estaba siendo honesto con Dios. Este hombre estaba engañando a Dios, estaba tentando a Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios el Padre, tercera, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Él sabe todas las cosas. A Él no lo podemos engañar. Y Ananías y Zafira quisieron engañar a Dios y a los apóstoles, trayendo una parte de lo que ellos habían recibido por el precio de su heredad. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro, hermanos, es el apóstol que habla con Ananías. Le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí vemos algo muy interesante, muy importante. Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué dejaste a Satanás influirte? ¿Por qué dejaste a Satanás llenar tu corazón? ¿Por qué dejaste a Satanás ponerte pensamientos de vanagloria? ¿Por qué dejaste a Satanás ponerte pensamientos de hacerte de fama y de prestigio? ¿Por qué dejaste a Satanás influirte, Ananías? ¿Sabe cuál es el problema de Ananías? Ananías dejó a Satanás influir su corazón en lugar de dejar al Espíritu Santo influir su corazón. Ananías se cedió a Satanás. Esto es, se cedió a la vanagloria de la vida, se cedió a la fama, se cedió a edificarse un nombre para sí mismo, a ser famoso. Él quería que igualmente le aplaudieran a él como le aplaudieron a Bernabé por haber vendido su propiedad y haberla llevado a los pies de los apóstoles. Y él quería esa fama, ese reconocimiento, ese prestigio que tenían los que estaban haciendo este gran sacrificio, pero él no quería hacerlo para Dios por completo. Él quería engañar a los apóstoles y a Dios. Y vemos, hermanos, esta mentira hace que Ananías reciba juicio de Dios. Miren lo que pasa, versículo 3. Y sustrajeses a la mitad del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Aquí vemos, qué clara es la Biblia, hermanos. Dios no le está pidiendo a Ananías que venda su propiedad, fíjese eso.
Dios no está demandándole a Ananías, vende tu propiedad. Pero Ananías lo hace voluntariamente. Todo lo que hacemos por Dios es voluntario, hermanos. Dios no nos forza ni nos demanda. Dios quiere que lo adoremos de voluntad propia. Pero aquí vemos, el problema es que cuando Ananías lo hizo, él lo hizo con pretensión, él lo hizo con soberbia. Ananías lo hizo con engaños a Dios. Versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es, Ananías, mejor te hubieras quedado con tu propiedad, no tenías que venderla. Te hubieras quedado con todo el dinero, no tenías que darnos nada. Pero porque te atreviste a tentar a Dios y porque te atreviste a usar las cosas de Dios para tu vanagloria y porque te atreviste a ser soberbio pensando de que te ibas a salir con la tuya, Ananías, Dios te va a juzgar. Note versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esto es, cayó muerto, hermanos, en otras palabras. Cayó muerto. Le dio un ataque cardíaco, le dio algo que lo fulminó al momento. Inmediatamente él cayó y expiró, y murió. Cuando yo leí esto, hermanos, por primera vez, me quedé atónito de qué fuerte fue el juicio de Dios contra Ananías. Póngase a pensar, si Dios hiciera esto hoy en día, hermanos, ¿cuántos no caeríamos muertos? Vamos a pensar. Decirle a Dios, Dios, hice lo que me dijiste que hiciera y no hicimos todo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, caemos muertos. Señor, di la ofrenda que me diste que diera, pero dimos lo que nosotros quisimos dar, caemos muertos. Señor, tú sabes que estoy dispuesto a hacer lo que me pediste que hiciera, pero y hacemos algo que no es lo que Dios nos pide, caemos muertos. ¿Por qué fue este juicio tan fuerte, hermanos? Vea, hay otros juicios en la palabra de Dios que son muy similares, porque Dios quiere poner o sentar un precedente de qué importante es no mentir a Dios, no jugar con las cosas de Dios, tomar las cosas de Dios en serio. Fíjese, otro incidente muy parecido en Josué capítulo 7, por favor. Vamos al Antiguo Testamento, el capítulo 7, y vamos a ver el pecado de Acán. Otro incidente muy similar. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sabemos la historia, hermanos. Cuando Josué mandó a los hijos de Israel contra los de Ai, que eran los que iban a conquistar después de haber tomado Jericó, ellos subieron y fueron derrotados, fueron desanimados, dice el versículo 5 del capítulo 7, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde las puertas hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfallece y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, y hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, etcétera. Y note lo que dice, hermanos, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado,
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién fue este, hermanos, que tomó del anatema? Acán. ¿Y qué es lo que le pasa a Acán por haber hecho esto? La palabra de Dios dice que en el versículo 17, lo que le pasa a Acán: y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Acán robó lo que era de Dios, lo que era consagrado a Dios, hermanos. Acán no le dio gloria a Dios. Acán desobedeció a Dios y pretendió que no había hecho nada. Y ese es el problema de Hechos capítulo 5, una pretensión de que no ha hecho nada Ananías, una pretensión de que todo está bien, de que no hay problemas. Mentir contra el Espíritu Santo, hermanos, es algo muy serio. No podemos pretender que no hay problemas, pretender que todo está bien, si el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando qué hacer y nos está diciendo aquello que tenemos que hacer. Vea conmigo, el problema en este pasaje es un pecado de pretensión. Para empezar, número uno, el problema de Ananías y Zafira es un problema de pretensión. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Presunción, pretensión. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Números 15, versículo 30, por favor. Números 15, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Números 15, 30. Mas la persona que hiciere algo, ¿cómo, hermanos? Con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El pecado de Acán fue que lo que él hizo, lo hizo con soberbia, pensando, hermanos, ser más inteligente que Dios, pensando que podía engañar a Dios. Hermano, ¿qué dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos burlar a Dios. Y cuando pensamos que sabemos mejor que Dios, cuando pensamos que Dios no se da cuenta, cuando pensamos que Dios no está enterado, cuando pensamos que Dios no se interesa, cuando estamos tomando las cosas de Él a la ligera, estamos equivocados, hermanos. Dios sí se interesa por sus cosas y Él quiere que
hagamos como Él nos pide que hagamos. Dios quiere que estemos conscientes del Espíritu Santo que está presente en nuestra vida, que está oyendo lo que decimos, está viendo lo que vemos, está entendiendo lo que pensamos y sentimos, porque Él es omnisciente, Él es Dios, hermanos. Y Él quiere que estemos humildes delante de Él, estemos temerosos delante de Él, para no pecar contra el Espíritu Santo de Dios. Él sabe todo, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Jeremías, por favor. Jeremías 48, versículo 10. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Maldito el que hiciere, ¿cómo, hermanos? Indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Aquí hablando de no hacer la obra de Dios a la ligera, indolentemente, sin esa palabra indolentemente es una palabra muy, muy interesante, hermanos, que habla de hacer la obra de Dios con entrega, con consagración, con denuedo, con ahínco, con fervor, con pasión, hacerlo mejor para Dios, hermanos. Esto habla de si vamos a cantar un especial, si vamos a enseñar una clase de escuela dominical, si vamos a predicar, si vamos a hacer algo en la Santa Cena, no tomar las cosas de Dios a la ligera, porque para Dios nada es ligero, hermano. Sus cosas son santas, sus cosas son serias y delicadas. Cuando yo las tomo a la ligera, Dios dice: no me agrada, estás pecando contra mi Espíritu Santo, que Él conoce el corazón, que Él conoce tus intenciones, Él conoce tus pensamientos. Estás haciendo de una forma como si yo no supiera lo que en realidad está pasando en tu vida. Me estás tratando de engañar, me estás tratando de presentar una situación que no es como es. Y eso es, hermano, un ejemplo de esto moderno es la Santa Cena. En la Santa Cena, por eso dice la palabra de Dios. Mire conmigo lo que dice 1 Corintios 15. Y en 1 Corintios 15, mire lo que dice la palabra de Dios. Primero Corintios 11, perdón. 1 Corintios 11. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿qué dice? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese qué serio es esto, hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Note versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, ¿y qué dice, hermanos? Y bebe para sí. Y note, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, ¿y qué dice, hermanos? Muchos duermen. En la iglesia de Corinto, Dios los juzgó fuertemente porque estaban tomando la Santa Cena indolentemente. Estaban tomando la Santa Cena a la ligera, como si fuera cualquier cosa. Hermano, las cosas de Dios no son cualquier cosa. Tenemos que darles la importancia que merecen, y es lo más importante en la vida, hermano. Las cosas de Dios. Dice el versículo capítulo 11, versículo 20. Note cómo los corintios estaban tomando las cosas de Dios indolentemente, pretenciosamente, estaban siendo presuntuosos. Versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Estaban hasta emborrachando durante el tiempo
cenar juntos para celebrar la cena del Señor. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, dice el Señor. Pecados contra el Espíritu Santo es, hermanos, tomar las cosas de Dios a la ligera, de una forma pretenciosa, de una manera donde pensamos, Dios no sabe, Dios no se da cuenta, Dios no va a hacer nada, Dios me va a dejar salirme con la mía. Y dice Dios, no siempre, no siempre. Porque hay cosas que son contra de mí. Como dice, no he mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías mintió a Dios, no a los hombres, porque era de Dios lo que estaba haciendo Ananías, era para Dios. Deuteronomio 6, por favor, 16 al 18. Deuteronomio 6, versículo 16 al 18. Dice la Biblia, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Aquí vemos, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Otro pecado de Acán, hermanos, fue tentar a Dios. Él tentó a Dios. Vea lo que dice en el texto de esta noche, ahí en el libro de Hechos 5. En Hechos 5 dice la palabra de Dios, versículo 9. Hechos 5, 9. Y Pedro le dijo, esto ya no es Ananías, Ananías ya murió, pero es a Zafira. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar, qué dice, hermanos? Al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, esto parece del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto parece que no encaja en la Biblia del Nuevo Testamento, pero hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado, ni Él no cambiará. Y Él quiere que aprendamos a no tentarle, a no tentar a Dios. Allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. La tentación allá en Masá, hermanos, fue un pecado donde ellos altercaron con Dios, altercaron con Moisés, porque dijeron, Dios nos trajo al desierto para matarnos de hambre y de sed, y vamos a morir. Y estaban tentando a Dios porque Dios no los iba a matar de hambre, ni mucho menos de sed. Dios les iba a dar todo lo que necesitaban, porque Dios es fiel, hermanos. Porque Dios no falla. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Éxodo 17, por favor. Éxodo 17, versículo 1 y 2. Dice, búsquelo, por favor. Éxodo 17, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés,
y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué dice? ¿Por qué hermanos? ¿Tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fíjense, hermanos, tentar a Dios es dudar de sus promesas, dudar de su fidelidad, es dudar de su poder, es acusar a Dios de ser irresponsable y no cuidar a sus propios hijos, a su propio pueblo. Y note, versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, fíjese, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermano, Dios está con nosotros. ¿Por qué tentarlo? ¿Por qué decir, bueno, Dios, quiero que estés conmigo en los problemas, pero cuando se trata de obedecerte, no creo que estás conmigo, no creo que estás viendo, no creo que tú sabes, no creo que tú estás enterado, no creo que tú entiendes lo que está pasando? Hermano, Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios no nos deja cuando estamos en problemas y nos demanda obedecerle cuando está todo bien. Al contrario, Dios está siempre con nosotros. Dios está con nosotros en las buenas, en las malas, y Él está presente en nuestra vida. Él quiere manifestarse y que no dudemos de Él. Fíjese lo que dice Mateo 4, por favor, hermanos. Mateo 4:4. Mateo 4:4. No, es Mateo 4:6. Satanás está tentando a Jesucristo. Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. ¿Qué dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Esto es, hermanos, pidiéndole al Señor que haga algo contra de la voluntad de su Padre. No tentarás. Hermanos, cuando tentamos a Dios, estamos pecando contra el Espíritu Santo de Dios, que Él sabe todas las cosas, no lo podemos engañar. Él sabe nuestro hablar aún antes de que está en nuestra boca. Él sabe nuestros pensamientos aún antes que los pensemos. Él sabe, hermanos, nuestros motivos todo el tiempo. Por eso Dios quiere que seamos honestos con Él, seamos sinceros con Él. Y cuando hagamos cualquier cosa para el Señor, la hagamos de todo corazón y lo hagamos de acuerdo a lo que Él espera, para que Dios no sea desagradado con lo que hagamos para Él, hermanos. A veces no es suficiente tener buenos motivos para Dios. Hay que tener motivos bíblicos. No es suficiente hacer lo bueno delante de Dios. Hay que hacer lo bíblico delante de Dios. Así le pasó a un hombre que tenía un buen motivo, que tenía un buen corazón, que quería hacer lo mejor para Dios. Este hombre se llamó Usa. Usa fue un hombre que tenía un motivo correcto, bueno. Él no quería que el arca de Dios cayera a tierra, porque estaba siendo transportada en un carro jalado por bueyes. Y cuando iba el carro jalado por bueyes en el camino pedregoso y desigual, el arca se empezó a mover como si se fuera a caer, y Usa puso la mano para que no cayera el arca. Y note lo que le pasó a Usa, hermanos. Segundo libro de Samuel 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y note, versículo 3.
¿Ya lo encontramos? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y note lo que dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, el juicio de Dios vino porque Usa no hizo lo correcto respecto a algo muy santo para Dios como el arca. Los hijos de Aarón ofrecieron incienso extraño, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Y se metieron al lugar santo y allí ofrecieron ese incienso extraño. Dice la palabra de Dios que allí mismo Dios los fulminó, Dios los mató y cayeron muertos. Y le dice Dios a Aarón: no lamentes a tus hijos, porque yo sé lo que estaban haciendo y no me agradó. Hermano, Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios verdadero. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente. Nuestro Dios es un Dios que está todo el tiempo, hermanos, mirándonos, y Él quiere que vivamos con temor de Él. No vivamos tentando a Dios, engañando a Dios, siendo presuntuosos con Dios, con soberbia, porque Dios, hermano, no se agrada de ese tipo de vida. Dios quiere avivar nuestro corazón. Al contrario, Dios no quiere juzgarte, Dios quiere avivarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tu vida y mi vida cuenten para su gloria. Pero es tan importante que el creyente entendamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros y cómo debemos de andar en esta vida con temor y temblor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Fíjense lo que dice el primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, primera de Pedro 1, versículo 15. ¿Ya lo encontramos? Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice, hermanos? Peregrinación. Vea esta aplicación al cristiano, al creyente. Dice: condúcete en temor a Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Esto es reconociendo que Dios es santo. No debemos de vivir la vida cristiana con soberbia, haciendo lo que yo quiero hacer, haciéndolo como yo lo quiero hacer, dando a Dios lo que yo le quiero dar. Porque Dios sabe lo que pide y Él sabe lo que debemos de darle. Y si vivo con soberbia, no lo voy a agradar, hermanos. El Espíritu Santo no me va a avivar, ni mucho menos va a darme el poder que Él quiere darme en mi vida diaria. Viviendo una vida, hermanos, no tentando a Dios, tratando a Dios como si no fuera fiel, como si Él no fuera justo, como si Él no fuera un Dios que está al pendiente de mis necesidades, aún en los momentos difíciles, dudando de Dios o quizá enojados con Dios, algunos hasta blasfemando a Dios porque están tentando a Dios, ignorando que Dios es fiel. Hermano, Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Vemos, el Señor dice: Ananías cometió el pecado
de presunción. Ananías cometió el pecado de tentar al Espíritu Santo, de tentar a Dios. Pero vemos qué es lo que tenemos que hacer, hermanos: vivir en temor reverente delante de Dios. Reconocer que Dios mira todo lo que miramos, hermano. Si usted está orando: Señor, escúchame, ten misericordia. A veces lo decimos en silencio, lo hacemos sin hablar, lo hacemos en voz baja. Igualmente Dios entiende y discierne lo que pienso, lo que estoy diciendo, lo que estoy meditando, porque Dios es omnisciente, hermano. La vida cristiana es una vida de conciencia de que nuestro Dios está con nosotros todo el tiempo y Él nos quiere bendecir, nos quiere prosperar en todo lo que hagamos. Termino con esto: temor reverente, hermanos. Esa es la aplicación del mensaje. 2 puntos del mensaje: los pecados de Ananías, el pecado de presunción, el pecado de tentar a Dios. Ahora, la solución, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Temer a Dios reverentemente todo el tiempo, reconocer su presencia todo el tiempo. Dios está con nosotros en todo momento. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Deuteronomio 10:12, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, Dios sabe que tu mejor no es tu mejor. ¿Verdad que sí, hermano? Dios sabe que lo que estás haciendo no es de todo corazón. No estoy diciendo que Dios te va a juzgar como Ananías, porque traté de explicarles que este juicio fue un juicio ejemplar para la iglesia que empezaba naciente, y Dios quería que lo temieran, igual que fue con Acán al principio de la conquista. Pero estamos aprendiendo de el avivamiento y cómo Dios quiere darnos el poder de Dios, hermanos. Dios quiere darnos poder para testificar, poder para vivir la vida cristiana, vencer nuestros malos hábitos, vencer nuestras luchas contra la carne, vencer nuestras luchas contra el mundo, vencer nuestras luchas contra el pecado. Dios nos quiere dar poder por su Espíritu Santo. Dice: y aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿no vivificará también vuestros cuerpos mortales? Dice la palabra de Dios en Romanos 8, hermanos. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros tiene poder para hacernos victoriosos cristianos y poder tener, hermanos, éxito en la paternidad, éxito en el matrimonio, éxito, hermanos, en tu trabajo secular y en tus relaciones públicas y privadas. Que Dios te haga una persona próspera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te está dando poder. Porque el Espíritu Santo de Dios está contigo y su presencia, hermanos, es obvia en tu vida. Él está bendiciendo todo lo que tú haces. Así vemos que fue lo que le pasó a José. José en la Biblia, hermanos, fue un hombre bendecido porque la presencia de Dios estaba con él. Él tenía un espíritu diferente. Él era un hombre a quien Dios bendecía por su corazón para Dios, porque él de veras amaba a Dios con todo su corazón. Y Dios sabe, hermanos. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo predicar un mensaje y sacarlo de la manga y predicarlo. Yo puedo predicar un mensaje estudiando horas y horas y orando. El único que va a saber es Dios. Pero yo lo hago para Él, porque en realidad, hermanos, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Él, no para los hombres. Porque a Él estamos agradando, a Él estamos adorando, es para el Señor. Vea, hermano, qué importante es vivir agradando al Señor, temiendo a Dios, sabiendo que Él ve todo. Gálatas 1:10, por favor. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues todavía agradar a los hombres no sería, ¿qué dice, hermanos? Siervo de Cristo. Ananías, hermano, estaba tratando de agradar a los hombres y no a Dios.
agradarse a sí mismo, sentirse bien consigo mismo, calmar su conciencia culpable, porque él tenía bienes y no estaba haciendo nada. Pero Dios sabía que lo estaba haciendo para sí mismo, para ser visto de los hombres. Dice la Biblia, no busquemos el favor de los hombres, busquemos el favor de Dios. Busquemos la bendición de Dios. Note lo que dice el libro de Efesios 6:6. Adelantito, Efesios 6:6. Ahí en Efesios 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirvamos al ojo, hermanos. El ojo humano ve limitadamente. El ojo divino ve todas las cosas. Y a ese ojo tenemos que servir. Algo que ve tu sacrificio, algo que ve tu sinceridad, algo que está viendo tu integridad, algo que ve, hermanos, tu corazón. A ese ojo tenemos que servir, al ojo de Dios. Colosenses 3:22 dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Qué dice, hermanos? Temiendo a Dios. Temamos a Dios, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta noche, por hablarme a mí, Señor. Yo sé que a mí me sirvió mucho este mensaje, estudiarlo, meditarlo, Señor, entenderlo. Y qué importante es, Señor, no hacer nada con presunción, pensando que yo sé mejor, que yo soy bueno para algo, que Dios nos interesa en los detalles, que Dios no se fija, que Él no es digno. Padre, ayúdanos a no hacer nada tampoco con tentación, tentándote, Señor, dudando de ti, de tu poder, de tu gracia. Bendice, Dios. Ayúdanos a temerte, a vivir con temor reverente todo el tiempo, con temor de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, también a hacer todo para agradar al ojo de Dios, al ojo que ve todas las cosas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues, de pie, hermanos. Vamos a cantar.